oficio del Ministerio de Salud, mediante el cual responde acerca del estudio y confección de los protocolos para el uso de espacios culturales relacionados con las artes, las culturas y el patrimonio para cuando se retomen las actividades culturales de carácter presencial. Carta de la representante legal de la Corporación Educación, Arte y Cultura, mediante la cual hace una denuncia por falta a la probidad de la Seremi de Cultura Valparaíso, señora Constance Harvey Bond, por intervenir de forma irregular en procesos de licitación. El programa acciona, manda la identidad ahí del programa y solicita en realidad revocar dicha licitación. Estos antecedentes, porque eran bastantes precedentes, fueron enviados a los correos de los integrantes de la comisión. Oficio del subjefe de la bancada del Partido Comunista, mediante el cual comunica que el diputado señor Amaro Labra será reemplazado en la sesión de hoy por el diputado señor Boris Barrera. Nota de la bancada de Renovación Nacional, mediante la cual comunica que el diputado señor Cristóbal Urruticoechea será reemplazado en la sesión de hoy por el diputado señor Luis Pardo. Y finalmente, presidente, nota el diputado Andrés Celis, mediante el cual comunica que se ausentará de la sesión de hoy por impedimento grave. Muy bien, gracias. Gracias, Claudia. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Sí, acá, perdón, acá. Diputada Marzán. ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Muchas gracias, presidente. Hola, los saludo a Claudita, Macarena y a todos quienes están presentes. A Boris también en la sala, a la familia de informática. Bueno, yo alcancé a leer los documentos que se mandó a la cuenta y me parece que es muy grave lo que exponen en los documentos con respecto a la licitación que se realizó para el programa Acciona. Me parece que es gravísimo y creo que es urgente aclararlo. Y pienso que sería... leí también el acta de la sesión donde estaban las personas a cargo de revisar los proyectos y se estaba dando, según se relata, la historia en aparente normalidad, hasta que al parecer insisto, todo esto es según lo que yo leí del acta y de la carta de denuncia, y al parecer hubo una preocupación por parte de la Seremi de Valparaíso, de la quinta región, por un proyecto que no se estaba admitiendo en la licitación, una organización. Y repentinamente esto se dio de baja y se revoca esta licitación, en fin, estas bases. Me parece que por urgencia de la gravedad que estaría revistiendo este tema, presidente, yo creo que sería muy importante no solamente poder oficiar, sino que invitar o citar a ambas partes, tanto a la compañía, a la organización que hizo esta denuncia, como a la Seremi, la señora Harvey, para que nos aclararan esta situación, porque, insisto, me parece de profunda gravedad cómo se están relatando los hechos. Eso por un lado. Y no sé si voy al otro punto de varios de inmediato. Sí, diputada, vaya nomás. Tiene que ver con obviamente la crisis que se está viviendo en este momento, que por todos conocida, y desde el mes pasado el Sindicato Nacional Interempresas de Profesionales y Técnicos de Cine, Sintesis, junto a otras organizaciones pertenecientes al mismo sector, donde está Unión, SIDARTE, API, APSP, APCT, entendiendo lo importante y lo urgente que es el tema de poder reactivar la actividad, y ante la proximidad de un desconfinamiento progresivo, ellos han elaborado un protocolo que es muy extenso, es muy profesional, es muy serio y con un estudio por parte del sector muy acabado. Entonces, este protocolo, el objetivo que busca es garantizar el retorno seguro. Obviamente este documento tiene todas las exigencias de la sistematización, investigación, instrumentalización de la información disponible del propio sector. Entonces, obviamente también toman experiencias de otros países. Entonces, a mí me gustaría, presidente, hacerles llegar este protocolo a los diputados y diputadas
para este protocolo del sector audiovisual, para ver la posibilidad, y si es que hay acuerdo, desde, una vez que lo conozcan, desde la misma comisión, poder enviárselo al Ministerio de Salud, para que lo pudieran revisar y para que lo pudieran idealmente aprobar para que esto se pudiera ejecutar. Entendiendo que todas las actividades tienen sus particularidades. Entonces, yo creo que me gustaría saber si es posible mandárselos para que pudiéramos hacer esa acción. Y lo otro, presidente, y esto es lo tercero y lo último, que me gustaría referirme a una publicación que apareció en el diario La Tercera el día 12 de julio, donde se clasifica, en el diario La Tercera, bien digo, donde se hace una lista de los lugares más peligrosos para la reapertura. Entonces aquí están el cine y el teatro catalogados como espacios de alto riesgo. Entonces la pregunta que nace al ver este comparado que hace la prensa, si es más, por ejemplo, si es más o menos riesgoso ir, por ejemplo, a un supermercado, a un retail, que están considerados como nivel de riesgo bajo o medio. Yo creo que sería súper importante, presidente, que el Ministerio de las Culturas y las Artes se pronunciara al respecto, con respecto a este reportaje. Porque en realidad hoy día, ¿qué es lo que estamos buscando frente a la crisis? Generar confianza, que se creen los protocolos para una reapertura segura, para que el público asistente tenga la confianza, la tranquilidad y pueda volver de manera progresiva y después masiva a los espectáculos que se han abandonado desde hace tanto tiempo. Recordemos también que las salas de teatro fueron las primeras, antes que se decidiera, que la autoridad sanitaria decidiera que los espacios se cerraran, ya las salas de teatro estaban cerradísimas. Entonces, yo creo que sería muy importante que se manifestara el Ministerio, porque sabemos que básicamente por el desconocimiento que hay en general del sector, va a necesitar mucho apoyo para su reactivación económica. Esos serían los 3 puntos, presidente. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Se escuchó? ¿Lo escuchó? Sí. Ah, ya, gracias. Se escuchó muy bien. El presidente está muteado. Yo no le puedo dar de acá. Quisiera pedir la palabra también. Sí. Maricela está hablando, parece. No está mal. La diputada Santibáñez tiene la palabra. Muchas gracias, secretaria, ¿cómo está? Saludarla a través del presidente, saludar a toda la mesa. Yo quisiera hacer una consulta, no tengo claridad del nombre, pero acá el diputado Pardo me dice, Pardo, perdón. Sí, la persona de CNTV cuando expuso, yo no sé si habrá hecho llegar la respuesta formal a mi petición por la franja TV Educa, donde yo hice presente que a través de esa franja se estaba dando la teleserie Mango, que no tengo ninguna intención de menospreciar esa teleserie, pero claramente no tiene que ver con los parámetros de la educación, como el proyecto que nosotros habíamos presentado. Así que si me pudiera decir la secretaria a través suyo, presidente, si es que efectivamente llegó esa respuesta. No, diputada, no, por intermedio suyo, presidente, no ha llegado nada. Tal vez deberíamos oficiar y pedirla por escrito. Sí, a través suyo, presidente. Claudita, sería muy bueno para mí si esa respuesta pudiera llegar de manera formal. Muchas gracias. El presidente, no sé. Acordemos los oficios entonces que han sido solicitados. Háganme así que están de acuerdo para... Ya, perfecto. A ver, el presidente no sé qué problema tiene. ¿Quién podría entonces?
no se preocupe. Bueno, nos corresponde continuar en particular el estudio del proyecto de ley que establece el plan de ayuda a las y los trabajadores de la música nacional durante el estado de excepción constitucional de catástrofe por la pandemia del COVID-19, boletín 13.539-24. Maca, ¿podrías compartir pantalla o ya está compartida? Sí, ahora sí. ¡Ay! Se muteó. Ahí sí, ¿no? Sí. Presidente, habíamos empezado ya, ya dije el orden del día, que nos toca estudiar en particular el proyecto de ley que establece el plan de ayuda a las y los trabajadores de la música nacional durante el estado de excepción constitucional por la pandemia del COVID-19. Y vamos a empezar entonces a estudiar en particular el proyecto con las indicaciones. En eso estábamos. Muy bien. Muy bien, muchas gracias Claudita por suplir nuestra deficiencia. Quiero, antes de que empecemos, mandar un mensaje a informática. Se lo dije por acá, pero ellos tienen que estar alerta antes de que empiecen las comisiones, no después de las comisiones, por si hay problemas, porque si nadie puede entrar y la sesión fracasa, ese es un problema político. Entonces, mandémosle ahí un mensaje informático que tiene que estar atento por lo menos 10 minutos antes de que ingresen las comisiones, no 15 minutos después de iniciar las comisiones. Pero continuemos, Claudita. Ya, presidente. Ya, sí, así lo vamos a hacer. Vamos a mandar una nota. Presidente, tenemos que entonces, voy a leer el artículo 1 y las indicaciones a ese artículo. La verdad es que voy a leer por inciso, presidente. No sé, ¿ya se ve la pantalla? ¿Sí? Ya, perfecto. Artículo 1, entonces. Durante el periodo que rige el estado de catástrofe decretado por el presidente de la República por la pandemia del COVID-19 y 90 días después, las radioemisoras que operen con sesiones de radiodifusión sonora en su programación diaria deberán emitir al menos la mitad de música nacional, tanto de autores como de intérpretes, medidas sobre el total de canciones emitidas y distribuidas durante la jornada diaria de transmisión de cada emisora, sin que pueda acumularse más de la mitad del total de la emisión de la música en horario nocturno, esto es, de 22 a 6 horas. Se presentaron indicaciones a este inciso. La primera es del diputado Miguel Mellado para reemplazar este inciso primero por el siguiente. Durante el periodo que rige el estado de catástrofe decretado por el presidente de la República por la pandemia del COVID-19 y 90 días después, los organismos de radiodifusión y todo organismo que ejecute comunicación pública en los términos definidos por la ley número 17.336 deberán emitir al menos la mitad de música nacional en proporción al total de fonogramas emitidos en un periodo de 24 horas. La distribución a lo largo de las 24 horas deberá considerar una presencia homogénea en cada bloque horario. Está muteado, presidente. Esta es la indicación del diputado Mellado, ¿no? Que es la que estamos viendo en pantalla. Sí. Bien. ¿Se ofrece la palabra a los diputados y diputadas sobre esta indicación? El diputado Cruzcoque está... Sí, el diputado Cruzcoque, presidente. Bien, diputado Luciano Cruzcoque tiene la palabra. Sí, gracias. No importa. Gracias, presidente. Hola, Claudia. Saludar a todos los colegas. ¿Cuál es la diferencia entre el artículo original y la indicación de Mellado en la fecha? Para tenerla clara, porque en la lectura de uno cuesta distinguir cuál es la diferencia sobre la fecha. Si me lo puede aclarar, Claudia, por intermedio de su... Gracias, diputado Cruzcoque. La fecha de esta yo no veo diferencia. Pero no viene manejando. Sí. Están con el audio activo, ¿eh? No, manejando. No viene manejando, viene el copiloto. Secretaria, ¿podría aclararnos ese punto? Yo tampoco veo diferencia. Yo no veo diferencia en la fecha. Hay otras que después hay diferencia en la cuota, en los 90 días, pero
Esta, la que es para reemplazar, lo que hace, y yo lo tengo ahí en negrita, está destacado en el comparado, que cambia, al principio es lo mismo, pero cambia en el sentido de que en vez de las radioemisoras que operen concesiones de radiodifusión sonora, ponen los organismos de radiodifusión y todo organismo que ejecute comunicación pública en los términos definidos por la ley 17.336, que es de la propiedad intelectual, esa ley, deberá emitir al menos la mitad, conserva la cuota, de música nacional en proporción al total de fonogramas emitidos en un periodo de 24 horas. La distribución a lo largo de las 24 horas deberá considerar una presencia homogénea en cada bloque horario. O sea, también ya no fija la hora, sino que a lo largo del día cuando estime conveniente transmitir la música. Esas son las diferencias que yo veo, presidente. ¿Y los numerales 2, 3 son para agregar elementos nuevos? Claro. ¿O están referidos a la misma indicación, al mismo artículo? No, presidente, son en subsidio. O sea, si esta indicación 1 no fuera aprobada, presentó otras para modificar el actual artículo, el inciso primero propuesto en el texto. Perfecto. Pregunta, ¿está el Ejecutivo presente, Claudia? No está. Está el diputado Pardo pidiendo la palabra. Gracias, diputada Santibáñez. Diputado Pardo tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Yo creo que el sentido de esta indicación y las que agrega en subsidio más abajo tiene que ver con que el propósito de esta ley, de acuerdo a la moción, es incrementar la recaudación. Este proyecto no está relacionado con la difusión de la música en sí misma, sino que con aumentar la recaudación de los artistas. Y en ese sentido se morigera el impacto que esto tiene o tendría, suponiendo que se apruebe, en las radioemisoras, el modificar por 30 días todas sus parrillas programáticas, algo que es bastante, como lo dije en alguna sesión anterior, bastante difícil de hacer y de ejecutar. Lo morigera en el sentido de que no establece ese horario rígido y permite distribuirlo en forma homogénea. Y la definición de organismos de radiodifusión está sujeta a la ley de propiedad intelectual y en ese sentido amplía el ámbito de cómo se podría nutrir este fondo para los músicos chilenos. Bien, gracias, diputado Pardo. Diputada Marisela Santibáñez, si no me equivoco, ¿no? Sí, muchas gracias. Luego el diputado Boris Barrera. Ya no me reconoce el presidente. No, muchas gracias, presidente. La veo muy chiquitita desde acá. Ah, muy bien. De eso no tengo nada últimamente. Quería hacerle una pregunta a través suyo, presidente, al diputado Pardo, que lo tengo al frente, pero creo que es súper bueno hacerla así como exponerla en la mesa. ¿Cuál sería la dificultad que tiene una radioemisora para cambiar su parrilla? Y lo digo en términos técnicos, porque la experiencia también adquirida durante tantos tiempos trabajando en radio, creo que tiene que ver con una cuestión de voluntad más que otra cosa, el cambiar la parrilla e instalar el 50% de música chilena o de músicos chilenos. Esa es la pregunta, presidente. Gracias. Gracias, diputada Santibáñez. Diputado Barrera tiene la palabra. Gracias, presidente. Solo aclarar una cosa y preguntar otra. No sé, no está el autor de la indicación. Bueno, la pregunta era para preguntar, o sea, para que nos explicara por qué hace referencia a la ley 17.1336 que tiene que ver con la propiedad intelectual, y la aclaración era de acuerdo a lo que decía el diputado Pardo a través de su intermedio, que el objetivo de esto es recaudar más, y la verdad es que aquí no se recauda más. El objetivo de tocar más música chilena no es que se vaya a recaudar más por eso, se recauda lo mismo, se toque música chilena o se toque música extranjera. La diferencia está en que después el organismo recaudador hace una distribución distinta. Pero no es que con esto, con tocar más música chilena, se va a recaudar más desde la radio. Solamente para aclarar el punto. Gracias. Gracias, diputado Barrera. Diputado Pardo, ¿quiere hacer uso de la palabra a propósito de las preguntas que ha formulado? Gracias, presidente. Las 12 preguntas. Parto por la del diputado Barrera. Efectivamente, esta ley, como también ocurrió con la ley del 20%, no aumenta la recaudación en su conjunto, porque las radios pagan sobre un porcentaje de su facturación.
pero sí aumenta teóricamente la distribución de esos fondos recaudados a los artistas, tanto autores como los ejecutantes, que son los derechos conexos. Cuando modifico el término, entonces, cuando me refería a recaudación, me refería a que el propósito de esta ley, según expresa el autor en la moción, es que los músicos reciban más plata. O sea, esta no es una ley estrictamente cultural y no quiero con esto hacer un debate de eso, sino que es una ley que tiene el preciso propósito de aumentar los recursos para los músicos. En lo personal, lo señalé cuando se presentó la moción, me parece que es bastante ineficiente en eso porque las radios hoy día están facturando muchísimo menos y por lo tanto el impacto en términos de ayuda social va a ser, o ayuda económica va a ser muy bajo, pero bueno, ese es otro debate. Entonces, dado que la ley tiene un propósito económico, la propuesta que hace acá el diputado Mellado permite que se mantenga ese propósito económico sin afectar tanto la operación de las radios. Y engancho ahora con la pregunta de la diputada Santibáñez por su intermedio. No es un tema de voluntad. Una de las características que tiene la radio en Chile es su diversidad. Hay radios que tienen una gran diversidad dramática, no son homogéneas. Hay radios, por ejemplo, que tocan determinados tipos de música, algunas de distintos géneros, incluso independiente de su composición nacional o internacional, y por lo tanto modificar esa línea programática tiene un costo que no lo quiero expresar en términos económicos, es un costo efectivo de cómo yo readecuo lo que ha sido la línea con la cual esas radios se identifican sus auditores para incorporar en forma extraordinaria, porque esta ley, por eso que es bien, a mi juicio, equivocado el instrumento, se supone que es por unos meses. Entonces es distinto si estuviésemos hablando, cosa que yo me opondría con la misma energía o con más, a aumentar el porcentaje en forma permanente. Pero es una ley que busca por 3 meses aumentar lo que se le va a pagar a los artistas, pero esos 3 meses significa una radio modificar las que están más preparadas van a tener que modificar su software, pero básicamente modificar su línea programática, lo cual desconcierta a sus audiencias y lo cual, reitero, porque aquí hay mucha sensibilidad a veces, no es peyorativo respecto de los músicos nacionales. De hecho, muchas radios tocan más del 50% de música y por lo tanto, para volver a la indicación, busca que ese impacto en las radios, que van a tener que cambiar programas, hacer ajustes, sea menor en el caso que esta ley se apruebe. Presidente, no lo escuchamos. Gracias, diputado Pardo. Tiene la palabra el diputado Alarcón y luego la diputada Santibáñez en segundo turno. Diputado Alarcón. Gracias, señor presidente. La pregunta también va para el diputado Pardo, que siempre nos sonríe cuando llega, así que no he podido ver todavía su sonrisa. Pero a mí me queda una duda. El hecho de que las emisoras paguen un porcentaje determinado y eso implica que es la SCD la que distribuye eso y no la radio que le dice, mira, estos autores fueron tocados estos autores. No sé si me entiende la pregunta, Luis. Gracias, diputado Alarcón. Diputada Santibáñez. Gracias, presidente. Bueno, yo no crea que tengo tal desconocimiento como para que enfoquemos todas las preguntas en un diputado, sino que a lo que yo voy en el momento de votar, para que no nos confundamos, nosotros creo que con esta ley, bueno, ya existe una petición de que se toque una cantidad de música nacional, ¿cierto?, de músicos chilenos y chilenas, pero no cambia la línea editorial. Esto no viene a cambiar la línea editorial, por lo tanto, el tema software o el tema costo humano, digamos, yo creo que no es tanto. Esto, vuelvo a insistir en el tema de la voluntad, porque la música chilena, que ya tiene una radioemisora, tendría que potenciarla o incluir un poco más, pero no es cambiar la línea editorial. Yo lo escuché a usted cuando, a través suyo, presidente, decía por el tema de música que tienen distintos
distintas tendencias, ¿no? En inglés o música en español, pero ya está exigido para las radioemisoras una cantidad, un porcentaje por ley de música nacional. Sería incrementarlo, intensificarlo, sobre todo en tiempo de pandemia. Esa es mi exposición, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada Santibáñez. Yo quiero hacer una pregunta, ya que no está el autor de la indicación, pero creo que el diputado Pardo puede aclararla bien, porque me voy a quedar solo en la primera indicación, porque estamos en esa, ¿no? Sí. Hay un reemplazo de la expresión concesiones de radiodifusión sonora por organismos de radiodifusión. ¿Qué significa esto? Estamos hablando, por ejemplo, qué es lo que pagan, a propósito de la ley de propiedad intelectual, por la emisión en hoteles, en restaurantes, en aviones, en supermercados, en el metro, etcétera. Por eso se amplía, se cambia el concepto de radiodifusión sonora por organismos de radiodifusión, o todo organismo que ejecute comunicación pública. Después, esa es la primera pregunta que quiero hacer. Sí, esa es la pregunta que quiero hacer. Diputado Pardo, no sé si está en condiciones de absolver todas nuestras dudas. Hay distintas formas. ¿Se escucha? Sí, por favor. Oiga, yo no quiero aparecer justificando y defendiendo esta ley, que me parece muy mala, pero con mucho gusto respondo las preguntas. Lo que pasa es que en la ley está mal planteado el término si queremos tener concordancia con la ley que permite la recaudación y distribución de los fondos que van posteriormente a los artistas. La ley 17.336 habla justamente de los organismos, o sea, perdón, de los organismos que ejecutan la comunicación pública, que no es el caso de los hoteles y eso que no es una comunicación pública. Y por lo tanto, el cambio de las concesiones de radio por organismo tiene que ver con una concordancia con la terminología que usa la ley de propiedad intelectual. La pregunta que hace el diputado, por su intermedio, Flor Alarcón, efectivamente es la Sociedad Chilena del Derecho de Autor la que redistribuye lo recaudado, que tiene a su vez dos, lo digo porque vienen otras indicaciones más adelante, estaba mirando que hacen referencia a lo mismo, que redistribuye los derechos de autor y conexos. Los derechos de autor son, como todos sabemos, los que tiene el autor que compuso la obra por la cual se está pagando, y los derechos conexos son los que van al artista, al intérprete, a la banda que ejecuta esa obra. Entonces, ¿qué pasa? Que fue un tema de larga discusión en la ley del 20%, que no todos los artistas chilenos están inscritos en la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. Entonces, hay efectivamente muchos artistas regionales cuyas obras son a veces y muchas veces ejecutadas por las radios locales, pero que no están inscritos en la Sociedad Chilena del Derecho de Autor y por lo tanto no se benefician de la recaudación que realiza la Sociedad Chilena del Derecho de Autor a partir de las radios. Y por último, no es el ánimo a armar aquí una polémica indefinida, pero por su intermedio, presidente, decirle a la diputada Santibáñez que reiterar que no es un tema de voluntad, porque cuando se trata, por ejemplo, del 20% de la música chilena, eso impacta o impactó de manera distinta a las distintas radios. Hay radios que por su formato musical ya tocaban 30, 40 o 50% de música chilena, y otras que por su formato tocaban menos porque la disponibilidad de música chilena en ciertos géneros es mayor o menor, y eso es un dato, no es una cosa, reitero, que se trate de la voluntad, y por lo tanto la selección que hace un programador de radio o que hace una radio, que está dentro de su autonomía y su libertad para relacionarse con sus audiencias, más allá de los principios, se ve además afectada operativamente porque le imponen un porcentaje mayor que no necesariamente está disponible según los distintos géneros o estilos de cada radio. Eso, presidente. Gracias. Bien, gracias, diputado Pardo. Se ofrece la palabra sobre esta indicación. Presidente. ¿Quién me está pidiendo la palabra? Barrera. Diputado Barrera, por favor. Gracias, presidente. En el artículo original, bueno, hace referencia a
a las radioemisoras que operan con concesiones de radiodifusión sonora, porque en la misma ley de fomento a la música chilena se refiere en los mismos términos a la radio. Dice, por ejemplo, dice que sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero, las radioemisoras que operan con concesiones de radiodifusión sonora. O sea, estamos ocupando el mismo término que ya ocupa la ley, y nosotros estamos apuntando solamente a la radio y no a todo organismo que ejecute comunicación pública, como dice la indicación. Creo que eso lo va a complejizar mucho más el proyecto. Y por otro lado también la diferencia entre el artículo original y la indicación es que acá, claro, reparte toda la música dentro de las 24 horas, y nosotros decimos de que no debiera concentrarse más de la mitad en el horario nocturno, porque justamente también se hace cargo un poco de las exposiciones que han hecho aquí varias organizaciones de músicos y sindicatos que expusieron en esta comisión, en donde decían de que era importante, además de que finalmente la distribución de la recaudación sea distinta, también se pueda promover la música chilena. Y según ellos se promueve más si es que no se concentra todo durante la noche, que casi nada la gente que escucha la radio en la noche. O sea, no es nada, pero es mucho menos que tocarla durante el día, obviamente. Esas son las diferencias, las principales diferencias entre el artículo original y la indicación. Gracias, diputado Barrera. Diputada Santibáñez, creo que es la única que me ha pedido la palabra, ¿sí? Sí, muchas gracias, presidente. También sumarme a las palabras de mi compañero y diputado Boris Barrera, porque efectivamente al quitar sin que pueda acumularse más de la mitad del total de la emisión de la música en horario nocturno, de 22 a 6 de la mañana, efectivamente quienes hemos trabajado en radio sabemos de qué se trata. Antiguamente o un tiempo atrás, la emisión después de las 7 de la tarde no contabilizaba para después ver cuál radio tenía mejor preferencia o estaba ubicada entre las más escuchadas. Por lo tanto, presidente, yo creo que así como el diputado Pardo encuentra que es una mala ley, yo encuentro que esta es una mala indicación. Así que nada, es tiempo de ponerse de parte de los músicos chilenos y chilenas que hoy día están pasando por... Aunque uno pensaría y uno quisiera que esto fuera siempre, ¿no? Que esto fuera siempre para que tengamos un poco más de realce a nuestros artistas, para darle un poco más de difusión y también expandirlos en el mundo entero. Así que para mí esto es un excelente proyecto, presidente, y una mala indicación. Gracias, diputada Santibáñez. Creo que no hay nadie viendo la palabra, así que voy a hacer uso de la palabra yo. ¿No hay nadie viendo la palabra, Claudia? No. Bien. A ver, yo tengo varias dudas, para ser bien franco y directo. La primera es que, a propósito de lo que decía recién el diputado Barrera, me gustaría entender por qué complejizaría más que extendamos la aplicación de esta ley de excepción a otros organismos que ejercen comunicación pública, si lo que buscamos es recaudar más para que se genere una solidaridad con los músicos. Eso es lo primero. Y ahí le quiero pedir al autor del proyecto que nos precise eso, porque a mí me parece que en ese sentido la indicación es más precisa y más omnicomprensiva. Y en segundo lugar, estando completamente de acuerdo con lo que dijo la diputada Marisela Santibáñez, tengo una duda que es más estructural, porque no se olviden que este proyecto es una excepción para un estado de excepción y por tanto va a extinguirse junto con el estado de excepción o 90 días después según lo hayamos aprobado. Por tanto, no es un régimen general. Y desde esa perspectiva uno podría decir, bueno, ¿cómo compensamos? Porque recuerden que aquí hemos tenido músicos a favor, músicos que no están a favor, la radio que no está a favor. ¿Cómo compensamos distintos intereses en juego? Para que esto no genere un impacto negativo en las radios, no genere un impacto negativo en los músicos, no sé. Entonces, desde esa perspectiva, si es una norma de excepción para un momento de excepción, no debiese, es una pregunta, sobre todo para el diputado Barrera, dar en esta ley, salvo que uno quiera discutir una ley permanente, que eleve el 20% que hoy día está estipulado en régimen. No debería ser entonces más indiferente, dado su carácter de excepción,
que se distribuya homogéneamente en cada bloque horario, porque eso podría tener menos impacto en la radioemisora, pero cumple el mismo objetivo? Esas son mis dos preguntas, y si el diputado Boris Barrera tiene a bien responderla, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Sí, claro, lo importante es también hacerse cargo de las necesidades de los músicos. Y en las exposiciones, voy a partir con la segunda pregunta, y en las exposiciones que hubieron aquí de todos los sindicatos de músicos, que no recuerdo los nombres, pero todos exponían de que era importante, además del objetivo principal, o sea, del primer objetivo de este proyecto, que tiene que ver con la recaudación o con la distribución de la recaudación, era también promover la música chilena, y creemos de que tocarla, o sea, de que no se concentre toda la noche, permitiría que se difunda más la música. Y aquí también no dice de que toda la música se toque durante el día, sino que dice que la mitad, ¿no? A que no se concentre más de la mitad en la noche, en el horario nocturno. O sea, ni siquiera está diciendo que sea toda, que se toque en el día, sino que no más de la mitad, a lo más. Y en relación a la primera pregunta, de que complejizaría el tema, porque aquí detrás de esto tiene que haber una fiscalización. Por lo tanto, en estos momentos existe una fiscalización en la radioemisora, que creo que, por lo que han expuesto todos también los involucrados, es débil. Por lo tanto, si aquí en la radioemisora ya es débil, en ampliarla a otros sectores que no se van a poder fiscalizar, creo que va a ser más complejo. Y en relación a esa fiscalización, también es importante contarles de que hemos estado conversando con el Ejecutivo y con las organizaciones involucradas para tratar de mejorar eso, que no solamente va a aportar esa fiscalización, que no solamente va a aportar a este proyecto, sino que va a aportar a la ley que actualmente está en curso, que es el tema de la fiscalización. Ese es como principal, yo creo, tema que podría complejizar el ampliarlo a otros sectores. Gracias, diputado Bernales. Diputado Barrera. Ofrezco la palabra. Presidente, el diputado Bartolo y el diputado Trisotti están pidiendo la palabra. Bien, partimos por el diputado Bartolo. Gracias, presidente. Muy buenos días. Buenos días a todos. Este proyecto en sí es con el fin de regular recursos hacia, o sea, que se destinen más recursos hacia los artistas nacionales. Si bien hay que promover la música chilena, no queda la menor duda, pero ¿por qué meternos tanto en el horario? Si al final, como se dijo, la cantidad de dinero es la misma, sino que cómo se distribuye en el interior, que sería la norma 20% para los artistas nacionales fijos, porque así se toca, pero si el 50% sería el 50% de esa torta, y qué importa qué horario se toque, porque se escucha o no se escucha, a lo mejor no congenia que uno busque la radio por la música chilena. Entonces no sé si es tan importante el horario, porque aquí lo que estamos buscando con este proyecto es que los recursos económicos que generan estos derechos de autor entren al fondo y se distribuye el 50%. Entonces, a lo mejor no le demos tanta vuelta al horario, sino que sea el 50% del dinero. Eso me llama la atención, presidente. Está muteado, presidente. Diputado Bartolo, gracias. Diputado Trisotti tiene la palabra. Gracias. ¿Se escucha, perdón? Perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias, presidente. A ver, yo me quiero hacer cargo también relacionado con los temas del horario, de la realidad que por lo menos tenemos en regiones. Por una parte, por supuesto, tenemos las principales cadenas de radiodifusión nacional que por regla general tocan música todo el día, pero tenemos una enorme presencia de medios más bien regionales o locales, donde ellos estructuran una parrilla principalmente con programas de conversación,
Por lo tanto, creo que hoy día imponer efectivamente un determinado horario puede terminar afectando muchísimo la libertad y las parrillas programáticas de cada uno de esos medios de comunicación. Por lo tanto, creo que la frase que establece la indicación, que también se hace una distribución a lo largo de las 24 horas, pero más que imponer un determinado horario, establece una presencia homogénea en cada bloque horario. Yo creo que se estaría cumpliendo de la misma manera con el segundo objetivo, tal como planteaba el diputado Barrera por su intermedio, que es poder también difundir durante todo el día la presencia de música chilena, pero sin hacer una imposición y sin tener que cambiar de manera radical las parrillas programáticas, sobre todo de radios regionales, que durante el día, más que música, es conversación. Gracias, presidente. Gracias, diputado Trisotti. Ofrezco la palabra. No hay más palabras, ¿no? No. Bien, vamos a poner entonces en votación la indicación número... Perdón, presidente, el diputado Bernal está pidiendo la palabra. Diputado Bernal y después la diputada Santibáñez, parece, ¿cierto? Sí, así es. Sí, perdón. Diputado Bernales. Sí, perdón, presidente, por sumarme así subir la mano a última hora, pero me parece importante y seguir la línea que dice el diputado Trisotti. Yo tengo la misma inquietud y de hecho la semana pasada no pude votar al general, pero yo quiero transparentar mi posición respecto a este proyecto y yo al menos me voy a abstener en este proyecto de ley, porque me parece que nos aborda muchas problemáticas que ocurren en regiones. Y si bien yo destaco que tiene una mirada hacia los artistas, pero los artistas y los músicos locales tampoco son tocados en cadenas nacionales, por ejemplo. Y la realidad en regiones es muy distinta. Acá hay radios que tocan un 80% de programación regional y nacional. En Chiloé la mayoría de las radios son radios pequeñitas, que como decía el diputado Trisotti, tienen programación que está relacionado a conversación, etc. Veo también que no se hace cargo de la dirección en que va hoy día el consumo cultural, porque hoy día la gran cantidad de personas lo que hace es que accede a la música a través de plataformas digitales. Entonces, a mí me genera mucho ruido. Entiendo el fin, pero también habla, y lo voy a decir así, del fracaso que hemos tenido en esta comisión, lo repito, de no poder lograr que el Estado se haga cargo de esto y no darle la responsabilidad a las radios más pequeñas que en regiones van a tener que asumir. Entonces a mí me parece nuevamente que nosotros como Comisión de Cultura no hemos logrado abordar este tema adecuadamente, porque aquí no solo deberíamos estar haciendo algo por los músicos, hay que hacer algo por los artistas visuales, por la gente de la danza, por los escritores, por la gente del teatro, etcétera, que la está pasando mal hoy día. Entonces yo voy a votar estas indicaciones, pero me quería hacer esta intervención para aclarar bien mi mirada en general sobre este proyecto, que la voy a profundizar cuando llegue a sala. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Hernández. Diputada Santibáñez me había pedido la palabra, si no me equivoco. Sí. El diputado Barrera, presidente. ¿Usted no quiere hacer uso de la palabra, diputada Santibáñez? No quiere hacer. Entonces le ofrezco a la diputada, le ofrezco la palabra al diputado Barrera. Sí, muchas gracias, presidente. La verdad es que llevamos aquí cerca de un mes discutiendo el proyecto y hubiera sido importante que las aprehensiones que están haciendo ahora los diputados podrían haberlas hecho durante todo el proceso en que estuvimos discutiendo, y tal vez se podría haber abordado algunos temas relacionados con los que ellos manifiestan. Que si bien puede ser, no lo sé, pero creo de que esto no está obligando a nadie a tocar más música. Solamente lo único que dice es de que de la música que tocan coloquen un poco más de música chilena, nada más. Y en relación a los horarios que hablábamos delante, los horarios son los que establece la ley hoy día. Hoy día ya la ley establece de que no más de la mitad de la música que se toca
de música nacional sea concentrada en el horario de 22 a 6 de la mañana. Así es que, bueno, yo creo de que todavía es tiempo de que los diputados que tienen aprensión en relación a las regiones puedan también participar y no restarse. Creo que el restarse aporta mucho menos que participar con ideas para tratar de mejorar el proyecto si creen que se puede mejorar. Y también concuerdo con el diputado Bernal a través de su intermedio que hay muchos sectores, o sea, todo el sector de la cultura se ve, la está pasando mal. Sin embargo, esto viene justamente a tratar de aplacar un poquito a un sector y no por eso, no porque los demás no estén abordados, vamos a dejar a este sector de lado. Creo que sin duda hay que avanzar en todos los ámbitos, en todas las áreas. Y ideal hubiera sido tal vez de que el gobierno, el Estado haya llegado a todos estos sectores, pero no ha sido así. Por lo tanto, ¿qué hacemos nosotros? Nos quedamos mirando y observando cómo todos lo están pasando mal, o tratamos de hacer algo, y yo estoy disponible también para poder ir o discutir algún proyecto de ley que vaya a ayudarlo a todos los que la están pasando mal, si todos la están pasando mal. Por eso es que delante les decía de que hemos estado igual conversando con el Ejecutivo para ver cómo podemos hacer de que esto también sirva para mejorar la fiscalización, para mejorar el avisaje también hacia la radio. Lo hemos estado conversando porque creo que por ahí va también la ayuda hacia la radio. Si pudiéramos mejorar el avisaje de parte del Estado, creo que, y lo manifesté en una sesión anterior, se transformaría en un círculo virtuoso. O sea, más avisaje para la radio significa que van a poder entregar más recursos por la música, y así los músicos van a recibir también más plata. Entonces, creo que aquí más que restarse, creo que hay que tratar de mejorar las cosas y ver cómo podemos llegar a la mayor cantidad de gente que la está pasando mal. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Barrera. Diputada Marisela Santibáñez. Muchas gracias, presidente. Yo antes había levantado la mano porque no veía usted al diputado Barrera, pero mire, yo quiero hacer también una invitación, un llamado también a la participación de los diputados en esta comisión, específicamente a través suyo al diputado Bernales, porque esta es una ley que se viene a hacer cargo de una parte del sector cultural de nuestro país que es súper importante, sumamente importante. Yo agradezco, por ejemplo, al diputado Pardo, que ha estado constantemente en la discusión, más allá de su posición, pero ha estado constantemente en la discusión. Entonces, cuando hablamos de que este proyecto de ley viene, dura el tiempo que dure el estado de excepción, por lo tanto es un proyecto de ley transitorio, creo que esa es la invitación a hacernos parte de esto, más allá yo entiendo perfecto cuando hablan de las radios o de la radiodifusión en regiones, pero lo que dijo el diputado Barrera hay que resaltarlo. Esto no tiene que ver con hacer que las radioemisoras toquen más música, es que simplemente la música que tocan sea en tal porcentaje, lo estoy repitiendo tal como lo dijo él recién, y es para hacer conciencia en los diputados que no tienen una postura clara en este momento, y efectivamente esto es transitorio y va en directo beneficio de un sector de la cultura tan importante como el tema de los músicos y músicas de Chile. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Santibáñez. Solo hacer una precisión. Los diputados y diputadas tenemos siempre la opción de aprobar, rechazar, abstenernos. Y las tres opciones significan una toma de posición respecto a un proyecto, para que no nos interpelemos por esas decisiones. Creo que le vi la mano levantada al diputado Pardo. Estaba yo también. ¿Diputada Marzán? Sí, pero no sé, es que para que hable la diputada Marzán primero, presidente. Aquí el que da las palabras soy yo, diputado Pardo. No, presidente. Diputada Marzán y después el diputado Pardo. Sí, brevemente, en realidad es precisar lo mismo que había dicho la diputada Santibáñez por su intermedio, que quizás dejarlo como súper en claro, porque de repente se prestan a confusión y lo que abunda nos sobra, y que tiene que ver
con que los programas, y también pasa mucho acá en mi distrito, que es un distrito igual que tiene mucha ruralidad, y no solamente eso, pero no va a obligar a las radios que tengan programas de conversación, por ejemplo, si es su línea, si es su editorial, no las va a obligar a tocar música si no está dentro de su línea, insisto, sino que en el fondo es la proporcionalidad de lo que se pueda emitir ahí, y no es una cantidad determinada. Yo creo que eso es súper importante volver a remarcarlo. Muchas gracias, presidente. Era eso solamente. Gracias, diputada Marzán. Diputado Pardo. Presidente, primero, efectivamente, la ley opera sobre la cantidad de canciones que emite la radio y no obliga a tocar más música, pero efectivamente también cuando hay programas hablados y se toca menos música, el impacto es aún mayor cuando se hace cambiar la línea en la cual opera ese programa. Yo me quería referir por su intermedio a la intervención del diputado Barrera y la diputada Santibáñez. Yo creo que estamos en la discusión particular y justamente el momento de mejorar el proyecto. A mí me sigue pareciendo que no es un buen proyecto intervenir en forma abrupta. Yo sé que de afuera se ve súper sencillo y el diputado Barrera dice es colocar más música chilena y la diputada Santibáñez dice que es cosa de voluntad. Bueno, es bastante más complejo y es bastante un ninguneo también bastante severo a los programadores musicales y a las personas que ponen en aire la radio, porque la radio no se escuchan por fuerza de gravedad, se escuchan en la medida que haya gente talentosa que haga una buena combinación de música, de textos hablados y de toda la creatividad que impone la programación radial. Yo entiendo que eso no se recibe y no se valore a lo mejor, pero independiente de eso, estamos en la discusión particular y lo que yo veo es el ánimo de no aceptar ninguna opción distinta a la que es el proyecto original, y eso no es participar en la forma que nos están invitando a hacer. Yo reitero, creo que esto es un proyecto que no le da una solución a esos músicos que efectivamente lo están pasando muy mal, como la inmensa mayoría de los chilenos, y les estamos creando aquí un dispositivo que va a durar unos pocos meses, en el peor periodo, porque las radios hoy día están facturando un 50, un 70% más de lo que facturaban antes, por lo tanto este proyecto va a ser absolutamente marginal en términos de el beneficio económico que se le pretende otorgar a esos músicos y la forma de apoyar la música chilena, esa es otra discusión, creo yo que va por otro lado. Gracias, presidente. Gracias. Diputada Santibáñez, luego me voy a autoconceder la palabra. Diputada Marisela Santibáñez, tiene usted la palabra. Presidente, el diputado Alarcón también está pidiendo la palabra. Presidente, como usted hace alusión de que votar, ¿me está escuchando? Sí, perfectamente. Como hace alusión a que votar a favor o en contra o abstenerse es participar, bueno, yo también lo invito a decir, a que llame la atención respecto de los supuestos ninguneos. Yo acá de verdad, y se lo digo mirándolo a la cara, jamás, a través suyo, presidente, jamás voy a ningunear a ningún trabajador, de ninguna índole, de ningún espectro de la cultura ni de ningún lugar. Se lo digo directamente, porque que usted crea que yo estoy ninguneando porque decir que una cosa es de voluntad o no voluntad, creo que se malinterpreta y habla muy mal de su apreciación respecto a mi persona. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Santibáñez. Sí, yo no entendí que se refiriera a usted y comparto lo que usted ha dicho porque la conozco muy bien. Y sé que no hay detrás de su juicio ninguneo a ningún trabajador ni ninguna trabajadora. Yo voy a tomar la palabra, después se la doy al diputado Alarcón. ¿Usted congelado, no, niña mía? No, se escucha. No, allá. A ver, yo tengo dos problemas bien concretos, porque sigo pensando que no porque haya un problema de fiscalización de una ley vigente, nosotros vamos a tener que obviar la referencia que se hace en la ley de propiedad intelectual. Eso me parece que no es mérito suficiente, por el contrario, sería hasta un poquito ignominioso que como no podemos lograr que se cumpla la ley, hacemos referencia a la parte de la ley que es más posible cumplir. Creo que eso es incluso hasta políticamente muy incorrecto. Sin perjuicio de que tiene que haber una mejor fiscalización y todo eso, pero uno no puede abdicar de que la ley se aplique en su totalidad. Y después tengo un segundo problema, y es que
Nosotros tenemos hoy día un 20% de la música chilena. Ese 20% tiene una restricción horaria, efectivamente, o un rango horario, pero estamos aumentando en un 30%. Yo entiendo y escuché atentamente lo que dijeron músicos a favor y músicos que tenían dudas respecto al proyecto, pero este es un proyecto de excepción. No es un proyecto, no es la regla general, porque si lo que queremos es que la cuota de música chilena sea el 50%, entonces presentemos ese proyecto. Lo digo a propósito, por ejemplo, nos pasaba con el postnatal, que mucha gente decía, no, que el postnatal debe ser un año. Es que es injusto que parte el 18 de marzo. Y le decíamos, sí, pero lo que justifica la presentación de ese proyecto es el estado de catástrofe, que es lo mismo que está como antecedente en este proyecto. Entonces, yo quiero hacer una pregunta particularmente al diputado Barrera, que es el mocionante, si es posible hacer, para no votar o votar, como ustedes decían, porque para hacer un mix entre el artículo 1 de indicaciones en el siguiente sentido: que la referencia sea a los organismos de radiodifusión y todo organismo que ejecute comunicación pública, porque eso aumenta las fuentes eventuales de recaudación. Que haya problemas de fiscalización no puede inhibirnos de señalar en la ley de manera explícita todas las fuentes posibles de recaudación. Y segundo, si podemos mantener la norma vigente actual para el 20% en términos de distribución horaria, que según lo que le entendí es la que dice ahí, que no pueden acumularse el total de la emisión en el mismo horario nocturno, y respecto del 30% adicional de excepción, que los medios la programen como lo sugiere la indicación del diputado Mellado. No sé si sería posible construir, diputado Barrera, por mi intermedio, una indicación en esa dirección que permita como recoger todos los elementos que han sido puestos en la conversación. Le ofrezco la palabra al diputado Alarcón y luego al diputado Barrera, si es que le parece responder. Y al diputado Pardo. Diputado Alarcón. Gracias, señor presidente. No sé si entendí bien o mal, pero yo quiero referirme a lo que decía el diputado... ¿Cómo se llama? No. Bueno, que decía que él no estaba muy conforme con esto porque no logrado mover a que el presidente, que el Estado defiende, y eso yo entendí que ese era su predicamento, porque después cuando habló de la radio, eso está bastante claro que no perjudica a las radios. No sé, de repente digo yo, que el diputado Bernales lo puede poner como motivo de no apoyar esta ley el hecho de que el presidente no se ha movido, porque ni siquiera con el postnatal costó mucho que soltara un poco, de defender siempre a los millonarios, de defender siempre a las empresas que tienen plata, ¿ya? Entonces, de repente sospecho maliciosamente que a lo mejor el diputado Bernales tiene otra motivación, porque poner como motivo que no le interesa mucho esta ley porque no hemos logrado mover al Ejecutivo. Diputado Alarcón, con mucho cariño y respeto, no supongamos... Bueno, entonces eso, digamos, saquemos eso. Y siento que no está suficientemente explicado el hecho de que no lo motive ahora esta ley con la idea de que no hemos logrado que se mueva el Ejecutivo y que es el Estado el que debería ayudar. Yo no siento que es una motivación como para abandonar un poco esta ley. Eso. Bien, gracias, diputado Alarcón. Diputado Barrera. Gracias, presidente. Bueno, como lo había expresado anteriormente, la verdad es que el horario no es el primer objetivo. El objetivo, como ya casi todos lo han entendido, en el fondo la distribución de la recaudación. Por lo tanto, recojo su opinión y creo que si hay una alternativa podríamos presentarla como indicación. No votar ahora y ver poder mejorar lo mejor posible y consensuado este artículo con una indicación. Así que no habría problema. Ahora, sí, yo igual insisto en que
nos hemos guiado por la ley actual. Por eso es que cuando hacemos referencia a la concesión de radiodifusión sonora, no es porque se nos antojó hacerlo, sino que porque la ley actual, que regula lo mismo que queremos regular, así lo establece. Por eso que lo hacemos. Eso. Gracias, presidente. De acuerdo. Gracias, diputado Barrera. Diputado Pardo, y luego voy a proponer un camino. El diputado Bernales también está pidiendo la palabra, presidente. Diputado Pardo y luego diputado Bernales. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, agradecer al diputado Barrera la disposición, porque si bien la ley actual que rige el 20% establece esas franjas horarias, evidentemente, como lo hemos reiterado varias veces, este proyecto tiene una lógica distinta. Este proyecto tiene una lógica económica en pandemia y, por lo tanto, es perfectamente posible compatibilizar o flexibilizar un poquito más el horario. Y quiero brevemente, presidente, decirle por su intermedio a la diputada Santibáñez, no me cabe ninguna duda de que esto ella no está ninguneando a las personas, y conozco además, nos conocemos hace ya un buen tiempo y lamento que se personalicen. Yo estoy en forma muy concreta, haciéndome cargo de un supuesto generalizado. Hay dos supuestos acá equivocados cuando se discuten estas cosas. Primero, que la audiencia es una cosa estática, que está ahí disponible, que uno le pone cualquier cosa y escucha. La audiencia interactúa con los medios, y en esa interacción con los medios hay otros trabajadores igualmente valiosos que los músicos, que son los programadores, que son las personas que incluso sin ser programadores ejercen esa función y que le dan una coherencia, un sentido a lo que ponen tanto al aire musicalmente como el resto de los contenidos que irradia una radio. Y por lo tanto, suponer que es llegar y cambiar los porcentajes y ponerle un número X de porcentajes de música determinada, un problema de voluntad, es ignorar o desconocer la labor que esas personas, que también reitero son valiosas, realizan cotidianamente y que son en gran medida responsables de la gran credibilidad y audiencia que tiene la radio en Chile. Así que a eso me refería, y en ningún caso interpreto o se pueden interpretar mis palabras como una alusión personal a la diputada. Gracias, presidente. Gracias, diputado Pardo. Diputado Bernales, y de ahí cerramos con una propuesta. Sí, gracias, presidente. No, solo referirme, cuando yo digo el tema del Estado, yo creo que hubiese sido bueno que se hubiese tomado, que el Estado se hubiese hecho cargo de esto. No estoy diciendo no legislar por ese motivo. Yo creo que hay una deuda, que saben los artistas que nos están mirando, que tiene el Estado también con ellos, que es ponerse las pilas en este estado de catástrofe y ver cómo el sector cultural se apoya, así como lo ha hecho, por ejemplo, Alemania, otros países donde el sector del arte ha estado dentro de los planes de emergencia para ir en apoyo de los artistas. Y por último, presidente, a mí me carga referirme, por su intermedio, a otros colegas. Y a mí me parece, y le agradezco que usted haya llamado al orden al diputado Alarcón, a mí realmente me molesta que trate de poner intenciones en mi boca, o etcétera, porque yo podría hacer lo mismo de él. Él está involucrado directamente en esta ley, y yo podría decir que él igual está interesado porque va a recaudar más fondos a través de esta ley. Entonces a mí me parece que el diputado Alarcón, por favor, se ubique. Bien, gracias, diputado Bernales. Yo también valoro que el diputado Alarcón haya retirado esa parte, y efectivamente tratémonos con el respeto que merecemos todas y todos. Y también me alegro que el diputado Pardo haya hecho esa declaración, porque además se refiere a una diputada muy entrañable como la diputada Parisela Santibáñez. Les voy a proponer lo siguiente, viendo la disponibilidad que tiene el diputado Barrera. Claudita me está haciendo señas a mí. No, el diputado Alarcón, que quiere hablar, entonces leo primero su propuesta y después le damos la palabra. No votemos hoy, tratemos de construir una indicación, el diputado Barrera, los que quieran, que se haga cargo de esta cosa del horario, y ver bien si efectivamente dejamos concesión de radiodifusión sonora o acogemos la denominación. Yo lo tendría que analizar, no tengo un camino personal me obsesiona, así que también me hace sentido el último argumento que planteó el diputado Barrera, y la vemos la próxima sesión, si le parece.
a la comisión? ¿Hay acuerdo? Bien, así se acuerda. Querido Florcita Alarcón, tienes la palabra. Es la última palabra de la sesión, úsala bien. Gracias. Es que yo no entiendo por dónde yo me veo favorecido, si inclusive yo he planteado de que la FCD, los que ganan más plata, ya estén donando. Yo no veo la relación con esto, pero tampoco quiero pelear. Muy bien, por eso es que es tan importante que no prejuzguemos, que dejemos que todos libres y soberanamente emitan su opinión, y si uno tiene un juicio que va más allá de lo político, de lo legislativo, se lo reserve para uno, porque contribuye a mantener el mejor clima posible en una comisión donde además creo que hemos generado un ambiente propicio para la discusión de muchas iniciativas importantes. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión y con el acuerdo adoptado, nos vemos más rato en la sala, y tanto presencial como telemáticamente, y por haberse cumplido el objeto se levanta. Muchas gracias, Claudita, y a todos. Pidiendo algo. Diputada Marzán, le pido que me perdone, pero aquí no tengo la visión completa de la pantalla. Perdón, presidente, disculpe, es que quiero que justo como se cortó la audición cuando iniciamos y yo leí, parece, no sé si ya se llegó al acuerdo de los oficios que había, o de lo que expuse al inicio. No, pero recabo el acuerdo de la comisión, yo lo escuché, más no pude responder porque estaba sin señal, pero si nadie se opone, o pido el acuerdo de la comisión para enviar los oficios. Y las citaciones, yo había pedido una citación también, sí. Presidente. Ya, perfecto. Sí, lo que usted planteó, que yo una parte perdí la señal, entonces hago fe de lo que usted planteó porque confío en usted. Muy bien, así se acuerda. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.